La fama, el talento y el éxito no protegen a nadie de la muerte. A lo largo de la historia del entretenimiento latino, hemos perdido a artistas en las circunstancias más trágicas e inesperadas. Algunos murieron en la cúspide de su carrera, dejando sueños sin cumplir y proyectos sin terminar. Otros cayeron víctimas de la violencia, el destino cruel o enfermedades devastadoras que les arrebataron todo en cuestión de momentos. Hay muertes que sacudieron a naciones enteras, obligando a miles a enfrentar el duelo colectivo. Accidentes aéreos que pulverizaron cuerpos hasta hacerlos irreconocibles, asesinatos que convirtieron a fans en asesinas, tragedias que dejaron más preguntas que respuestas. Cada historia aquí representa no solo la pérdida de un talento extraordinario, sino también el final violento y prematuro de vidas que aún tenían tanto por ofrecer. Desde leyendas inmortales de la época de oro hasta estrellas modernas del regional mexicano, desde actrices que lucharon valientemente contra el cáncer hasta cantantes ejecutados en plena luz del día, estas son las historias de cómo la muerte llegó sin previo aviso y cambió para siempre el panorama del entretenimiento latino. Pedro Infante. El ídolo inmortal, Pedro Infante Cruz, no era simplemente un actor o un cantante, era México personificado. Para millones, su voz representaba al hombre noble, trabajador, enamorado, el charro auténtico que cantaba desde el alma. Nacido en Mazatlán el 18 de noviembre de 1917, Pedro se convirtió en la estrella más brillante de la época de oro del cine mexicano. Películas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro lo transformaron en un símbolo nacional que trascendía el entretenimiento. Pero más allá de sus más de 60 películas y 300 canciones grabadas, Pedro tenía otra pasión que terminaría costándole la vida: volar. El 15 de abril de 1957, México probó el sabor del llanto colectivo. Esa mañana, Pedro despegó de Mérida como copiloto en un avión Consolidated B-24, cargado de pescado con destino a la Ciudad de México. A las 7:45, apenas minutos después del despegue, el motor izquierdo falló. La aeronave perdió sustentación durante el ascenso y se precipitó violentamente sobre una calle de Mérida, cayendo directamente en el patio de una casa donde una mujer y su hijo pequeño lavaban ropa. Ambos murieron instantáneamente junto con los 3 tripulantes del avión. Los tanques de gasolina explotaron al estrellarse, incinerando todo a su paso. El cuerpo de Pedro quedó tan desfigurado por el fuego que el féretro se mantuvo cerrado durante todo el velorio. La noticia colapsó a la nación completa. Los teléfonos públicos se saturaron con personas intentando confirmar lo inconcebible. Las iglesias se llenaron de personas que rezaban por un milagro. En las calles la gente lloraba abiertamente como si hubieran perdido a un familiar. Más de 20,000 personas siguieron el cortejo fúnebre por las calles de la Ciudad de México, mientras otras 50,000 se congregaron en el Panteón Jardín donde fue enterrado. Los diarios dedicaron portadas completas al suceso durante días consecutivos. La cobertura fue sin precedentes para la época, y nacieron teorías que persisten hasta hoy. ¿Realmente murió Pedro Infante? Durante décadas personas juraron haberlo visto en distintas ciudades. Lo más trágico es que no era su primer accidente. En 1949, su avión se estrelló contra un árbol con tal violencia que Pedro sufrió una fractura de cráneo que le dejó el cerebro expuesto. Los médicos le colocaron una placa de platino en la frente, obligándolo a usar un tupé por el resto de su vida. Pedro tenía apenas 39 años cuando murió. Había ganado el Oso de Plata en Berlín y estaba en proyectos nuevos. Hoy, casi 70 años después, su tumba sigue recibiendo visitantes semanales. La frase que resume su legado es simple pero poderosa: Pedro Infante no murió del todo, porque vive en cada canción y en el corazón de un pueblo que nunca lo olvidará. Jenny Rivera, la diva que cayó del cielo. Jenny Rivera nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California. Hija de padres mexicanos, Jenny se convirtió en cantante casi por accidente, como ella misma confesó. Pero ese accidente se transformó en una de las carreras más exitosas de la música regional mexicana. Su voz poderosa y sus letras brutalmente honestas sobre mujeres fuertes, infidelidad y superación resonaron con millones de personas que veían en ella una voz auténtica de sus propias luchas. Ganó múltiples premios, vendió más de 20 millones de discos y se convirtió en un ícono bicultural que trascendió fronteras.
Pero detrás del éxito, Jenny enfrentaba luchas constantes, divorcios dolorosos, distanciamiento de su hija mayor Chiquis y la presión inmensa de mantener un imperio musical y empresarial. El 8 de diciembre de 2012, Jenny ofreció un concierto multitudinario en Monterrey. Después del show, necesitaba volar a Toluca inmediatamente. A las 3:15 de la madrugada, abordó un Learjet con 43 años de antigüedad junto con su equipo. 40 minutos después del despegue, el control perdió contacto. El avión cayó desde 8.500 metros a una velocidad cercana a 1.000 kilómetros por hora. La explosión al impacto fue devastadora. El Learjet quedó completamente pulverizado en un radio de 300 metros. No hubo sobrevivientes. Lupillo Rivera recibió la llamada mientras estaba de gira. «Compa Lupe, no encontramos el avión de tu hermana». Intentaron evitar que su madre se enterara por los medios, pero alguien la llamó y se desmayó. La autopsia determinó que Jenny murió de contusión profunda por el impacto. Su padre expresó: «El cuerpo de mi hija está irreconocible. Ojalá que fuera mentira». Las autoridades cerraron la investigación sin determinar causa exacta. Mencionaron pérdida de control, posible fallo mecánico, y que el piloto tenía 78 años, superando el límite de edad permitido. Pero las teorías de conspiración persistieron. Jenny había revelado amenazas de muerte horas antes de abordar. Su hermano Lupillo ha declarado que no cree que fuera accidente. Jenny tenía 43 años cuando murió, en la cúspide de su carrera con 3 álbumes simultáneamente en el top 3 de Billboard. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Selena Quintanilla, traicionada por su mayor admiradora. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Texas. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., vio en ella un talento excepcional desde niña y organizó a sus hijos en una banda llamada Selena y los Dinos. Aunque enfrentó discriminación al principio por ser mujer en el mundo dominado por hombres de la música tejana, Selena conquistó a todos con su voz, su carisma y su autenticidad. Ganó el premio Tejano Music Award a la mejor vocalista femenina en 1987, el primero de 9 que recibiría. En 1994, hizo historia al convertirse en la primera mujer en la música tejana en ganar un Grammy. Billboard la nombró la artista latina más exitosa en ventas de la década. Con solo 23 años, había alcanzado el estrellato internacional. Tenía todo: fama, talento, el amor de su esposo Chris Pérez, planes ambiciosos de crossover al mercado anglosajón. El 31 de marzo de 1995, todo eso terminó en una habitación de hotel. Yolanda Saldívar nació en San Antonio, Texas. Era la menor de 7 hijos y creció siendo objeto de burlas. Trabajaba como enfermera registrada, pero su verdadera obsesión era la música tejana. En 1991, asistió a un concierto de Selena con su sobrina, y algo cambió drásticamente en ella. Comenzó a contactar insistentemente a Abraham Quintanilla, proponiéndole crear un club oficial de fans. Su persistencia dio resultado y se convirtió en fundadora y presidenta del club. Para 1994, había inscrito a más de 8,000 fans y era gerente de las boutiques Selena, etc. Selena llegó a considerarla parte de su familia, una amiga incondicional. Pero detrás de esa fachada de eficiencia y devoción, Yolanda estaba robando $60,000 mediante cheques falsificados. En marzo de 1995, los Quintanilla la confrontaron y Selena la despidió. 2 días después, Yolanda compró una pistola calibre .38. El 31 de marzo, citó a Selena en el motel Days Inn bajo el pretexto de devolver documentos. Lo que sucedió después tiene versiones contradictorias. Yolanda dice que el disparo fue accidental, pero la evidencia forense cuenta otra historia. La bala impactó a Selena en la espalda, atravesando su hombro y rompiendo una arteria vital. Selena corrió hacia el vestíbulo, dejando un rastro de sangre. Antes de colapsar, logró identificar a su agresora, Yolanda Saldívar, habitación 158. Los médicos lucharon por salvarla, pero la pérdida masiva de sangre fue demasiado. Selena fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde. Tenía solo 23 años. Yolanda fue encontrada culpable de asesinato y sentenciada a 30 años a perpetuidad. En 2025, su primera petición de libertad condicional fue negada.
Su próxima revisión es en marzo de 2030. La muerte de Selena desató un duelo masivo comparable a las reacciones por Elvis Presley. Era un símbolo de esperanza para la comunidad latina. Y todo porque una fan obsesionada no pudo soportar perder el acceso a la estrella que adoraba. Andrés García, el galán, que pagó el precio de los excesos. Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo. Durante más de 5 décadas, se convirtió en el sex symbol definitivo del cine mexicano. Alto, musculoso, de mirada penetrante, representaba la masculinidad latina en su máxima expresión. Pero detrás de esa imagen, había un hombre que vivió con intensidad brutal. Alcohol, drogas, mujeres, aventuras peligrosas. En septiembre de 2022, su esposa Margarita Portillo reveló que Andrés había sido diagnosticado con cirrosis hepática. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. He perdido la memoria inmediata y el oído, confesó. También sufría leucemia, osteoartritis, fibromialgia y encefalopatía hepática. En sus últimos meses, el deterioro fue devastador. Caídas frecuentes, dolores constantes, pérdida de memoria. Su hija Andrea reveló que supuestamente había recaído en adicciones, llegando a sufrir una sobredosis en noviembre. El 4 de abril de 2023, a las 3:07 de la tarde, Andrés García murió en su casa de Acapulco. Margarita estuvo a su lado hasta el último suspiro. Murió de choque hipovolémico, complicado por todas las afecciones que padecía. Tenía 81 años. Meses antes de morir, usó su YouTube para advertir: "Yo creo que esta es la buena. Ya me va a tocar irme rápido". Esto de la cirrosis hepática está muy fuerte. Aconsejó a los jóvenes cuidar su vida y evitar el alcohol. Su muerte representa el precio final de una vida sin frenos. Andrés García fue inmortal en la pantalla, pero ni siquiera el sex symbol más grande de México pudo escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Octavio Ocaña, el Benito que murió en una persecución. Octavio Augusto Pérez. Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998. Interpretó a Benito Rivers en la serie Vecinos, un personaje entrañable que se ganó el cariño del público mexicano durante años. El 29 de octubre de 2021, Octavio manejaba en Cuautitlán Izcalli acompañado de 2 amigos. Los policías municipales le solicitaron detenerse, pero aceleró. Durante la persecución, su camioneta se estrelló. Según la versión oficial, el impacto provocó que accionara accidentalmente el gatillo del arma que llevaba, impactándole en la cabeza. Tenía solo 23 años, pero la familia nunca creyó esa versión. Sus peritos determinaron que el proyectil fue disparado por uno de los agentes municipales. Uno de ellos, Gerardo Rodríguez García, huyó y permanece prófugo. Las autoridades ofrecieron $17,000 de recompensa por información. La muerte de Octavio representa la crisis de violencia policial, corrupción e impunidad en México. Para millones, Benito Rivera será siempre el niño risueño de Vecinos. Pero Octavio era un joven con sueños y un futuro por delante, arrebatado por quienes debían protegerlo. Paco Stanley. Ejecutado en plena luz del día. Francisco Jorge Stanley. Albaitero nació el 3 de julio de 1942. Con su carisma y humor irreverente, se convirtió en uno de los presentadores más queridos de México, conduciendo Pácatelas en TV Azteca. Pero circulaban rumores sobre vínculos con el narcotráfico. El 7 de junio de 1999, Paco terminó su programa y fue a comer al restaurante El Charco de las Ranas con su chofer y Mario Besares. Alrededor de la 1:30, 4 hombres armados entraron y abrieron fuego directamente contra Paco. Murió instantáneamente junto con su chofer. Mario Besares resultó ileso, generando sospechas inmediatas. Fue un asesinato profesional, un mensaje. Los asesinos nunca fueron capturados. Mario Besares pasó 1 año en prisión pero fue liberado por falta de evidencia. El caso nunca se resolvió. Las teorías abundan. Ejecución por el narco, deudas, venganza personal. Lo indiscutible es que Paco Stanley, con 56 años, fue asesinado por sicarios sin posibilidad de defenderse, dejando preguntas sin respuesta que persisten 25 años después. Mariana Levy. Murió del susto. Mariana Levy nació el 19 de abril de 1975.
hija de la productora Talina Fernández. Participó en telenovelas exitosas y tenía 3 hijos pequeños. El 29 de abril de 2005, Mariana acababa de recoger a sus hijos y conducía a casa cuando 2 hombres armados intentaron asaltarla. Aterrorizada, entregó todo. Los asaltantes huyeron. El asalto había terminado, pero minutos después, su corazón se aceleró descontroladamente. El pánico absoluto de haber estado a punto de perder la vida desencadenó un ataque cardíaco fulminante. Perdió el control del vehículo y se estrelló. Fue trasladada al hospital, pero no había nada que hacer. Mariana Levy murió de un infarto masivo causado por el shock. Tenía solo 30 años. No recibió un disparo. No fue físicamente herida. Murió literalmente del susto. Su corazón no pudo soportar el terror. Los asaltantes nunca fueron capturados. Mariana se convirtió en otra estadística de la violencia urbana, pero su historia representaba algo que todos temían: que el trauma puede matar tan eficazmente como una bala. Joan Sebastián. El rey que perdió sus batallas. José Manuel Figueroa, conocido como Joan Sebastián, nació el 8 de abril de 1951 en Guerrero. Con más de 1000 canciones escritas, 5 Grammys y 7 Grammys latinos, se convirtió en una leyenda del regional mexicano, pero su vida estuvo marcada por tragedias devastadoras. En 2006, su hijo Trigo fue asesinado a tiros en Cuernavaca. Tenía 27 años. En 2010, su hijo Juan Sebastián fue asesinado a balazos también en Cuernavaca. Tenía 24 años. Perder 2 hijos en 4 años destrozó a Joan, pero también enfrentaba otra batalla. Le diagnosticaron cáncer de huesos en 1999. Durante 16 años luchó con cirugías, quimioterapia y radioterapia. Hubo remisiones, pero el cáncer siempre regresaba. A pesar del dolor, continuó presentándose y grabando. El 13 de julio de 2015, en su rancho Cruz de la Sierra, Joan Sebastián murió rodeado de su familia. Tenía 64 años. Había perdido 2 hijos asesinados y finalmente perdió su propia batalla contra el cáncer. Su legado musical es inmenso, pero quizás su legado más importante es el ejemplo de resiliencia. Seguir cantando incluso cuando la vida te quita todo. Edith González. La guerrera. Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey. Protagonizó telenovelas icónicas como Corazón Salvaje y Doña Bárbara. Reconocida por su profesionalismo y versatilidad, en 2016 le diagnosticaron cáncer de ovario agresivo. Edith enfrentó la enfermedad con valentía extraordinaria, compartiendo su batalla en redes sociales. Durante un tiempo pareció estar ganando. Volvió a trabajar en proyectos teatrales, pero en 2018, el cáncer regresó más agresivo y extendido. El 13 de junio de 2019, Edith González falleció en su hogar, rodeada de su familia. Tenía 54 años. Su hija Constanza quedó huérfana a los 14 años. La batalla de Edith fue pública e inspiradora. Habló sobre detección temprana, sobre no rendirse, sobre encontrar significado en el sufrimiento. Pero al final, no importó cuánto luchara, el cáncer ganó. Edith dejó el ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con gracia y luchar hasta el último momento. Lorena Rojas. Belleza apagada. Lorena Rojas nació el 4 de febrero de 1971 en la Ciudad de México. Protagonizó telenovelas exitosas como El cuerpo del deseo y Señora Acero, conocida por su belleza, talento y bondad. En 2008, con solo 37 años, le diagnosticaron cáncer de mama. Se sometió a mastectomía, quimioterapia y radioterapia. Habló públicamente sobre detección temprana. Durante años pareció estar ganando. Su cabello creció, recuperó energía. Los doctores hablaban de remisión, pero en 2015, el cáncer regresó metastizado. Los tratamientos ya no funcionaban. El 16 de febrero de 2019, Lorena Rojas falleció en Miami. Tenía 44 años, dejando huérfana a su hija Luciana. Lo más trágico es que hizo todo bien. Detección temprana, tratamientos agresivos, habló públicamente para concientizar. Y aún así, el cáncer ganó. Su legado perdura cada vez que una mujer se hace una mamografía gracias a su mensaje. Murió demasiado joven, pero en sus 44 años dejó una huella imborrable.
Adán Sánchez, como su padre. Adán Santos Sánchez Vallejo nació el 14 de abril de 1984 en California, hijo del legendario Chalino Sánchez, asesinado cuando Adán tenía 8 años. Adán decidió seguir sus pasos en la música regional mexicana. A los 16 años ya era una estrella emergente. El 27 de marzo de 2004, Adán terminó una presentación en Sinaloa y viajaba en camioneta con su equipo. Según el reporte oficial, el conductor perdió el control y la camioneta se volcó violentamente. Adán sufrió traumatismo cráneoencefálico severo y murió en el lugar. Tenía solo 19 años. Lo más desgarrador era la similitud con su padre. Chalino fue asesinado en 1992 después de una presentación. Ahora, 12 años después, su hijo corría la misma suerte trágica. Las teorías de conspiración surgieron. Para muchos, la coincidencia era demasiado grande. Adán dejó un catálogo musical impresionante para alguien de 19 años, pero su historia es principalmente de potencial truncado. Creció sin padre, intentó honrar ese legado y murió joven violentamente después de una presentación. La dinastía Sánchez se detuvo abruptamente. Chalino murió a los 31, Adán a los 19. Rocío Dúrcal, la española. Que México adoptó María de los Ángeles de las Heras, conocida como Rocío Dúrcal, nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid. Su asociación con Juan Gabriel la transformó en leyenda. Canciones como Amor Eterno la consagraron como voz definitiva de las rancheras románticas. México la adoptó como suya. En 2002, fue diagnosticada con cáncer de útero. Hubo remisión temporal, pero en 2004 el cáncer regresó extendido. Rocío continuó trabajando, subiendo al escenario incluso cuando el dolor era insoportable. El 25 de marzo de 2006, Rocío Dúrcal falleció en España, rodeada de su familia. Tenía 61 años. México sintió que había perdido a una de los suyos. Juan Gabriel quedó devastado por perder a su amiga y musa. Rocío había construido un puente cultural entre España y México. Su muerte marcó el final de una era. No ha habido ninguna artista española que alcanzara el mismo nivel de aceptación en México. Era única, irreemplazable. Reflexión final. Estas historias representan solo una fracción de las tragedias que han marcado al entretenimiento latino. Cada muerte fue más que la pérdida de un talento. Fue el final abrupto de sueños que nunca se cumplirían, la ruptura de familias que nunca se recuperarían completamente, y el dolor colectivo de millones de fans que sintieron perder a alguien cercano. Pedro Infante murió piloteando el avión que amaba, dejando a un país entero en duelo. Selena murió traicionada por quien supuestamente más la admiraba, robándole la oportunidad de cruzar al mercado anglosajón. Jenny Rivera cayó del cielo sin saber por qué, dejando 5 hijos huérfanos y millones de preguntas sin respuesta. Andrés García pagó el precio final de una vida vivida sin límites ni moderación. Octavio Ocaña fue asesinado por quienes debían protegerlo, representando la corrupción sistémica. Joan Sebastián perdió 2 hijos asesinados antes de perder su propia batalla contra el cáncer, que consumió sus huesos durante 16 años. Las actrices valientes como Edith González, Lorena Rojas y otras lucharon contra el cáncer con todo lo que tenían, demostrando fortaleza hasta su último aliento. Algunos murieron por accidentes fortuitos, otros por violencia deliberada, muchos por enfermedades implacables que la medicina no pudo detener. Pero todos, sin excepción, dejaron vacíos imposibles de llenar en el corazón del entretenimiento latino. Cuando escuchamos las canciones de Pedro Infante en las cantinas, o vemos las películas de Andrés García en la televisión, cuando recordamos la voz única de Selena o el talento dramático de Edith González, no solo estamos disfrutando de su arte, estamos recordando vidas que terminaron demasiado pronto, potencial que nunca se realizó completamente, y familias que llevaron luto por pérdidas devastadoras. El entretenimiento latino ha perdido a muchos de sus más brillantes estrellas de las formas más impactantes e injustas imaginables, pero sus legados perduran más allá de la muerte física. Estos artistas murieron, pero nunca morirán del todo, porque viven en cada canción que se sigue cantando en celebraciones y tristezas, en cada película que se sigue viendo generación tras generación, y en cada corazón que se sigue conmoviendo por el poder transformador de su arte.
La muerte pudo silenciar sus voces, pero jamás podrá borrar el impacto eterno que dejaron en el mundo.